Hola, me da mucho gusto saludarle en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos acerca de cómo alcanzar la plenitud humana. Aprenderemos que todo hombre y toda mujer estamos llamados por la gracia de Dios a vivir plenamente humanos, plenamente felices. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir la fe, la amistad con usted. Gracias por dejarnos entrar a su hogar para sentirnos amigos y ser verdaderamente hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Recuerde que esta producción de la Iglesia Católica tiene una razón de ser y es usted. Por eso nos interesa mucho que se comunique con nosotros. Ya nuestra productora está poniendo aquí en su pantalla nuestras formas de comunicación. Síganos también a través de las redes sociales. No olvide que este programa usted lo puede ver, incluso descargar a cualquiera de sus dispositivos, buscándonos en nuestro canal de YouTube www.arquidiócesisdehermosillo.digital y le atendemos durante toda la semana en nuestros números telefónicos. Le decía que hoy vamos a platicar de cómo alcanzar la plenitud humana. No sé si a usted le ha pasado o ha escuchado o en sus pláticas de café, de comida, de juntarse con sus amigos los fines de semana, a tomar una espumosa refresco, hablar de cómo las personas siempre queremos ser felices. Casi todos nuestros diálogos giran en torno a que aspiramos a una vida donde se pueda uno sentir en paz consigo mismo, donde pueda uno entablar relaciones humanas saludables, donde no haya discordias, donde no haya personas malintencionadas. Incluso llegamos a soñar con una sociedad donde no haya injusticias, donde uno pudiera caminar en paz por las calles, donde uno pudiera tener hijos saludables, donde nuestros viejos estuvieran siempre acompañados, una vida donde la gente fuera plenamente feliz. Y a veces eso nos resulta verdaderamente utópico, porque cuando hablamos de una persona que ha alcanzado la plenitud, pues hablamos de una persona que mantiene un equilibrio en todas las áreas de su vida, en todos sus procesos biológicos. Por supuesto, enferma, pero no vive la enfermedad con rabia, con ira. Una persona que alcanza la plenitud es alguien que sabe amar y sabe perdonar, a veces con dificultad, pero finalmente logra alcanzar el perdón, dar el perdón, recibirlo y por supuesto tener paz interior. Una persona plenamente humana, una persona que alcanzó esa plenitud, es una persona vibrante en todos sus sentidos, en sus sentidos internos, es decir, en su capacidad de sentir, de amar, en su capacidad de ser solidario, de ser subsidiario con los demás, pero también en sus sentidos externos, es decir, una persona que alcanza la plenitud humana es aquella que puede expresar sus emociones. Cuando está triste, no siente pena de decir que está triste y realmente expresa que siente la necesidad de la compañía. Cuando está alegre, logra expresar la alegría. Es una persona abierta y expresiva en todos sus sentimientos internos y externos. Una persona que alcanza la plenitud humana es alguien que tiene una sana relación con Dios, sea como fuere que lo comprendiere. Es una persona que en su trabajo rinde y no llega a su casa sintiendo que no ha hecho nada en la vida. Es una persona que difícilmente se enfada o cae en la rutina. Por el contrario, tiene la habilidad de disfrutar lo novedoso en cada acontecimiento que va viviendo.
Por supuesto, una persona que alcanza la plenitud humana no está ciega también, pues ve lo horrible de la vida, ve la injusticia, ve el dolor, ve la pobreza, ve la corrupción. Sin embargo, no deja que esas experiencias amargas propias de la vida le arruinen su vida. Tiene la capacidad de estar por encima de ellas. Una persona que alcanza la plenitud humana es aquella que está por encima de las circunstancias del momento. Llega a tener convicciones de paz, de justicia, de integridad, de entereza, que son más fuertes que el dolor, que la injusticia, que la inequidad social. Por eso es una persona que se compromete por el bien común. Tantas cosas podríamos decir de una persona que alcanza la plenitud humana, pero hay algo importante que entender. Siempre debemos partir de que la condición humana es una condición finita. Es decir, la condición humana es débil, es frágil, es caduca, tiene un tiempo y con el paso del tiempo va tomando más experiencia, pero también va perdiendo habilidades físicas. Debemos partir también de que la condición humana tiene errores. No hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas, no hay padres, ni hijos, ni hermanos, ni cónyuges, ni amigos, ni vecinos, ni compañeros perfectos. Siempre debemos partir de eso. Pero, ¿cómo se puede alcanzar la plenitud humana si somos seres imperfectos? Pues de eso quiero platicarles después de la pausa. No le vaya a cambiar, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Decíamos que para hablar de una persona que ha alcanzado su plenitud humana, era necesario comprender primero quién es la persona humana. Se ha puesto de moda, sobre todo en estas conferencias, en los cursos, en los talleres que solemos ver anunciados en los medios de comunicación, donde un coach le enseña a la gente a ser feliz, pero le bajan el cielo, el mar y las estrellas, pero no parten de la realidad de la condición humana. Partamos nosotros de eso. La condición humana, siendo de altísima dignidad y con un valor inalienable, y para quienes somos hombres y mujeres de fe, creados a imagen y semejanza de Jesucristo, sin embargo, somos seres finitos, es decir, tenemos muchísimas capacidades, pero junto con esas capacidades tenemos también limitaciones. Cuando alguien le baje a usted el cielo, el mar y las estrellas y le diga que el universo entero va a confluir para su bienestar y que si practica determinada cosa, su vida entera se va a solucionar y se va a volver rico y no va a tener ni un solo enemigo y todo va a funcionar perfectamente en su vida, comience a dudar. Porque los seres humanos vivimos inmersos en una sociedad donde hay variables, es decir, circunstancias que escapan de nuestro control. A eso me refería yo cuando decía que el ser humano es limitado. El ser humano necesita contar con sus propios errores.
De tal suerte que cuando yo sueño con llegar a la plenitud, debo saber que en ese proyecto de alcanzar la plenitud humana, es decir, la realización máxima a la que yo pueda llegar con la ayuda de la gracia de Dios y el esfuerzo propio, y junto con la colaboración y el apoyo de los que están junto a mí, debo contar con mis debilidades. Esto no es una visión pesimista de la persona humana, sino una visión realista. Siempre tenga un plan B, siempre tenga un plan C, un plan D, F, G, H, I, etc. Porque normalmente cuando hacemos planes para nuestra vida, no siempre lo que planeamos resulta tal como lo planeamos. Pero eso no significa que somos fracasados, que no funcionó lo que nosotros queríamos. Y también le recuerdo un principio básico de la teología católica que dice así: la gracia de Dios supone la naturaleza humana. O si quisiéramos decirlo con palabras más llanas, más sencillas, Dios actúa en las personas dándoles su gracia de acuerdo a la condición de las personas humanas. Por tanto, el Padre Dios me va a ayudar a mí a alcanzar la plenitud en mi vida de acuerdo a mi condición humana. No se trata de que el universo confluya a mi favor. Se trata de las posibilidades que yo tengo como persona. ¿Y sabe qué? Este principio teológico es realmente maravilloso porque nos deja saber nuestra individualidad. Quiere decir esto que cada persona alcanza la plenitud de manera distinta. Yo llego a ser plenamente humano, plenamente vivo, plenamente feliz, completamente realizado de una manera muy distinta a usted, que en este momento me ve, quizá a José Alberto, nuestro camarógrafo número 4, quizá muy distinto a Sor Rosalía, nuestra productora. Todos somos distintos y la gracia de Dios actuará en cada uno de nosotros conforme a nuestras habilidades, a nuestras capacidades, pero también conforme a los esfuerzos que cada uno de nosotros o cada una de ustedes hagan. El Padre Dios no hará en nosotros lo que nosotros no queramos para nosotros mismos. Yo suelo decir que nuestro Padre Dios es muy respetuoso. Cuando yo no quiero algo para mi vida, el Padre Dios no me lo puede imponer. Eso significa que la gracia de Dios supone la naturaleza humana. Ahora, partiendo de esto, todos somos creados a imagen y semejanza de Jesucristo y por tanto, posibilitados para alcanzar la plenitud, la realización y la felicidad de nuestras vidas. Sí, primer punto. Segundo, partamos siempre de que la condición humana es limitada. No somos dioses, no somos ángeles. Tercero, las limitaciones de nuestra condición humana no son un impedimento para que alcancemos la plenitud y la realización personal. No, por el contrario, a veces las limitaciones pueden ser el impulso para que lleguemos a ser plenos. Y finalmente decíamos, la gracia de Dios supone la naturaleza, es decir, implica nuestro esfuerzo personal y se realizará cada uno conforme a sus capacidades físicas, intelectuales, psicológicas, espirituales e incluso de acuerdo al contexto social en que se desenvuelva. Pero hay algo importante, podemos trascender si aprendemos a hacerlo. ¿Quiere saber un poco más? Le voy a plantear 5 puntos que me parecen fundamentales para llegar a ser plenos, pero lo haré después de la pausa, no le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida.
Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida. Estamos platicando de cómo alcanzar la plenitud humana, es decir, cómo estar plenamente vivos y cómo ser plenamente felices. Hay una pregunta que se nos hace comúnmente: ¿qué es la felicidad? No hay una manera de definirla. Muchos hablan de la felicidad como un afecto, como un estado psicológico, como un estado biológico incluso. Hay muchas formas de pensarlo. Lo que sí es cierto es que nunca debemos pensar que la plenitud humana o la felicidad humana es sinónimo de ausencia de problemas. En realidad, y no es una visión pesimista, sino realista, siempre habrá problemas y dificultades en nuestra vida. Ser feliz, en realidad, consiste en mantener un sano equilibrio y una razón justa cuando llegan los acontecimientos positivos y negativos de la vida. Bueno, pero quedé de plantearles 5 pasos o 5 maneras de alcanzar esa plenitud humana. El primero de ellos: aceptarse a uno mismo. Y quisiera darme la oportunidad de leer un párrafo de este pequeño libro, Plenamente Humano, Plenamente Vivo, que ya en alguna ocasión hemos compartido en este programa. Aquí el autor, John Powell, nos dice: aceptarse a uno mismo. Las personas que están plenamente vivas se aceptan y se aman a sí mismas tal como son. No viven para la promesa de algún mañana o del potencial que tal vez algún día se revelará en ellas. Normalmente se sienten tal cual son, como la misma sensación de calidez y alegría que ustedes y yo sentimos cuando conocemos a alguien a quien realmente queremos y admiramos. Es decir, aceptarse a uno mismo significa ponerse frente a uno y decir: mira, este soy yo. Nací en una familia con estas características. Por tanto, mi crianza me dio estos valores, pero mi crianza también me enseñó estos temores. Por la educación que recibí en familia, pues yo desarrollé estas cualidades. Infortunadamente, por la forma en que me criaron, no desarrollé estas habilidades en mí. Mira, soy de esta altura, soy de este grosor, soy de este color, me acepto como soy. Aceptarse a uno mismo significa ponerse frente a sí, verse a sí mismo y decir: así soy y soy capaz de enfrentar la vida. Aceptarse a uno mismo significa también decir: bueno, yo no puedo ser un gran futbolista, pero sí puedo ser un gran amigo. Yo no tengo estas capacidades intelectuales, pero sí tengo estas otras emocionales. Yo no puedo lograr tener todas estas propiedades porque no tengo dinero, pero las poquitas cosas que tengo las puedo disfrutar al 100%. La persona que vive soñando con una realidad que no puede tener es la que no se acepta a sí misma. Hay mucha gente hoy que, guiada por todos estos consejos que se ven en los medios de comunicación, en las redes sociales, llegan a fabricarse una vida de fantasía y llegan a decir: yo llegaré a ser esta persona. A ver, detente. ¿Te has puesto a pensar si eres capaz de hacerlo? Porque puedes pasarte años de tu vida gastándolos en algo que nunca vas a lograr. Porque Dios es injusto, porque la vida es injusta. No, porque no tienes esas habilidades. Tú y yo nacimos con unas características físicas, psicológicas, espirituales, biológicas, emocionales
incluso sociales, porque nacimos en un lugar determinado. Yo nací en Granado, Sonora, quizá tú naciste en Nacorichico, quizá usted nació en Puebla, o en la Ciudad de México, o en Hermosillo. Pues tenemos un bagaje cultural determinado. Todo eso nos posibilita llegar a ser determinada cosa, determinada persona, con determinadas características. Eso, por supuesto, no significa que yo me voy a conformar con lo que tengo. Por supuesto que puedo aprender cosas nuevas, claro que puedo cambiarme de lugar, claro que puedo estudiar, claro que puedo adquirir nuevos hábitos y nuevas conductas, pero normalmente aceptarse a sí mismo significa decir, este soy. No voy a plantearme sueños y fantasías que nunca voy a realizar, porque finalmente terminaré con una sensación de fracaso. Mejor me dedico a conocerme profundamente y digo, este puedo llegar a ser. Y me voy a empeñar con todas mis fuerzas en desarrollar todas mis capacidades. No tengo las capacidades de mi amigo, no importa, tengo otras. Me acepto como soy. Y con la gracia de Dios, llego a ser quien puedo llegar a ser, contando con los errores humanos. El segundo paso que les platicaré después de la pausa es ser uno mismo. No le vaya a cambiar. Ser sacerdote, yo quiero ser Jesús en vida. Quiero ser luz, quiero ser llama, iluminaré. Amar a todos los hombres que Dios me ha dado como hermanos. Soy cera blanca entre tus dedos, cera blanca entre tus dedos, cera blanca entre tus dedos, moldéame. Cántame, Señor, me quedo al oído. ¿Cómo alcanzar la plenitud humana? Es el tema que hoy nos propusimos dialogar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Me doy la oportunidad de leer algo bien curioso que nos dice John Powell en este pequeño libro. Nos dice así, ser uno mismo. Las personas plenamente vivas se sienten libres de ser auténticas y reales, gracias a su aceptación de sí mismas. Es decir, no usamos máscaras. Yo soy este y no simulo, no finjo, soy yo. Solo quienes se han aceptado a sí mismos con gozo pueden tomar todos los riesgos y responsabilidades de ser ellos mismos. Tengo que ser yo mismo, se dicen. Sin embargo, la mayoría de nosotros caemos seducidos ante la tentación de usar máscaras y de fingir. Hoy vemos mucho eso, mucha gente que simula, que finge. Mire, es cierto, cada uno de nosotros elegimos lo que queremos que los demás conozcan. Nosotros nos conocemos muy bien, no nos guardamos secretos. Sabemos quiénes somos, cómo sentimos, cómo pensamos y qué sentimos. Y hay cosas de las que pensamos, sentimos y guardamos en recuerdo que no nos gustan. Evidentemente eso lo tachamos y lo quitamos de la historia que le contamos a los demás. Lo que los demás ven en nosotros es en realidad lo que nosotros previamente decidimos que queríamos que vieran. Eso es normal. El gran problema es cuando no hacemos eso. Es cuando, dejando a un lado nuestra propia realidad, es decir, mis habilidades naturales, mis habilidades intelectuales, emocionales, físicas y sociales, digo, no me gusta lo que tengo,
no me gusta la familia de donde vengo, no me gusta el pueblo, la ciudad donde nací, no me gusta mi nacionalidad, no me gusta ser un naco de la bola. Yo quiero ser alguien grande. Y entonces fabrico una historia fantasiosa que le gusta y que anda de moda en el ambiente social, sobre todo actualmente en las redes sociales. Fabrico esa historia fantasiosa y entonces me dedico a parecerme a esa historia que inventé, que nada tiene que ver conmigo. Entonces queda una gran sensación de frustración, de que no hago lo posible, de que no la hago en la vida, de que no sirvo para vivir. Pero en realidad no sirves para vivir. ¿No será que estás queriendo parecerte a algo que tú no puedes ser? Lo más sano es ser uno mismo. Yo, Luis Alonso, nací en Granados, Sonora, fui criado en una familia católica, tengo 4 hermanos, conozco mi personalidad y mi temperamento, sé lo que he estudiado. Hay otras cosas que quisiera haber estudiado, pero mis capacidades intelectuales no me lo permiten. Entonces sería inútil que yo ahorita, a mis 50 y tantos años, diga, me gustaría estudiar esto. Pero yo digo, no tengo las habilidades para estudiar una carrera de ciencias exactas. Mis habilidades intelectuales tienden más a las carreras o a las especializaciones humanistas. Entonces no voy a elegir lo otro aunque esté de moda. Me acepto como soy. Yo, Luis Alonso, vivo en Hermosillo, Sonora, en un contexto muy particular y aquí voy a vivir seguramente el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque como sacerdote estoy encardinado a la Arquidiócesis de Hermosillo y por tanto mi ministerio se va a desempeñar en este sector de la República Mexicana. Sería inútil que yo me soñara siendo un gran personaje, famoso, un gran diplomático en una gran parte del mundo. No. Acepto mi realidad y no me causa conflicto. Y no es mediocridad. No me hace falta lo otro. No lo sueño, no lo planifico porque escapa de mi control. Mis habilidades no me dan para ello, pero me dan para cosas que aquel grande diplomático, que sí puede serlo, no logra hacer. Quizá aquel grande diplomático de una carrera política bellísima no ama como yo, no siente como yo, no disfruta la comida como yo, no tiene esa capacidad. La suya es otra. Ser uno mismo es decir, así soy y voy a desarrollarme. No es conformismo. Puedo aprender nuevas conductas, nuevos pensamientos, nuevas sensaciones, nuevos sabores, por supuesto, pero siempre lo haré desde mi realidad personal. Entonces, primero, aceptarse a uno mismo. Segundo, ser uno mismo. Para concluir, antes de la pausa, les leo brevemente esto. Nos dice John Powell, los individuos auténticos pueden pensar sus propios pensamientos, tomar sus propias decisiones, se han alzado por encima de la necesidad persistente de contar con la aprobación de los demás. No se venden a nadie. Sus sentimientos, pensamientos y decisiones no están simplemente en renta. A tu propio yo sé veraz. Ese es el principio de sus vidas y su estilo de vida. No te vendas a los demás, no te vendas a la moda. Sé tú y vas a ser feliz. Después de la pausa les planteo el tercer punto: aprender a amar. No le vaya a cambiar. Señor.
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando de alcanzar la plenitud humana. Hemos aprendido ya 2 principios básicos para alcanzar esta felicidad. Pero decíamos que la felicidad no es ausencia de problemas. Problemas siempre habrá, dificultades siempre habrá. En realidad, felicidad es mantener el sano equilibrio y la justa razón frente a los acontecimientos positivos y negativos de la vida, porque siempre habrá acontecimientos positivos y acontecimientos negativos en la vida. No existe un ser humano, no ha existido ni existirá ninguno que fluya por la vida sin enfrentar dificultades. Bueno, el tercer principio del que les hablaba es aprender a amar. Y adelanto de una vez el cuarto, creer, que van muy de la mano. ¿En qué consiste esto? Mire, cuando yo me he aceptado a mí mismo y cuando yo me desenvuelvo, me desarrollo tal cual soy, entonces abro las puertas al mundo. ¿Y qué sucede? Yo empiezo a ver a las demás personas tal como son. Y entonces aprendo a no exigirles lo que no pueden dar. Es fácil comprenderlo. Cuando yo me acepto a mí y veo mis grandísimas posibilidades de llegar a ser plenamente funcional en mis sentidos internos y externos, plenamente expresivo en todas mis emociones y pensamientos, entonces logro captar que los demás pueden hacer exactamente lo mismo. Y entonces mis expectativas ocupan el lugar que deben ocupar. Justamente en eso consiste el amor. ¿En qué? En aceptar al otro y promoverlo, pero tal cual es. Hay un gran problema cuando nosotros creamos expectativas que los demás no pueden cumplir. Y cuando digo los demás me refiero al cónyuge, a los hijos, a los hermanos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, al patrón, a los vecinos. ¿Y quién es el que en realidad fabrica expectativas que los demás no pueden cumplir? La verdad, lo hace solo el que no ha logrado cumplir sus expectativas. Por el contrario, cuando yo me acepté a mí mismo tal cual soy y me estoy desarrollando a plenitud, logro entender al otro y digo, a esta persona yo no le puedo pedir que hable de esta manera, porque no puede. A esta otra persona yo no le puedo pedir que sea muy expresiva, que llegue, me abrace, me bese, me levante, me dé vueltas. No puede, su personalidad no se lo permite. Eso es amar. Aprendo que el otro se desarrolla conforme a sí mismo, conforme a las cualidades y habilidades que el Padre Dios le dio. Y entonces luego entablar una relación donde no hay exigencias. Y cuando yo, que ya me acepté a mí mismo, con virtudes, con triunfos, con victorias, con logros, pero también con fracasos, con fallas y con defectos, cuando veo en el otro logros, virtudes, ganancias, triunfos, no envidio el bienestar del otro, me alegro con el otro. Y cuando veo en el otro defectos, errores, fallas y pecados, no juzgo, no señalo y no acuso al otro. Vivo compasión del otro. Es decir, lo amo, la amo. Aprendo a decir, estamos hechos del mismo barro. Aquella otra persona está en la misma lucha que yo. Esto no significa que yo justifique los atropellos que el otro cometa en la sociedad, contra su familia o contra mí mismo. Pero logro entender que el otro está en la misma búsqueda que yo. Amar, finalmente, no es enamorarse del otro, es promover al otro
para que llegue a alcanzar su propia relación, pero de acuerdo a como el otro es, no a como yo quiero que el otro sea. Por supuesto que yo puedo ser un motivo de aliento o de inspiración para el otro, pero el otro no tiene por qué ser como yo, y yo no tengo por qué ser como el otro. El amor nos da la capacidad de crear relaciones humanas equilibradas, donde nadie se impone a nadie, donde nadie se siente dueño del otro, donde nadie manipula a los demás. En realidad, amar al otro significa hacerle el bien y promoverlo, aunque eso en ocasiones implicará renunciar a mis propios proyectos. Y creer. Bueno, creer es evidentemente darnos cuenta que tanto el otro como yo no somos nuestro propio origen, no nos dimos la existencia a nosotros mismos. El Padre Dios nos la dio. Creer significa sentirse hermanados. Aquel que yo conozco, incluso aquel que no conozco, más aún, aquella persona de otra cultura que veo en televisión y que quizá jamás lograré conocer en persona, somos de carne y hueso, tenemos emociones y pensamientos, somos hijos del mismo Padre. Creemos en alguien que es la fuente de la existencia y eso nos hace sentirnos una misma familia humana. Amo y creo que vamos a la misma meta. Déjenme hacer una pausa y quiero responder unas preguntas que ya nos hicieron a través de nuestras líneas de comunicación. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el... Estamos platicando de cómo alcanzar la plenitud humana. Y el último punto que yo quería compartirles es el sentido de pertenencia. Es decir, llegar a saber que tenemos amigos y amigas. Evidentemente no podemos ser amigos del mundo entero. Evidentemente aquellos que nos siguen en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en cualquier red social, no son nuestros amigos. Sentido de pertenencia significa que hay una, dos o tres personas con las que yo puedo ser quien soy realmente, con quien no tengo máscaras, con quienes me aman y me aceptan y me corrigen y me promueven tal cual soy. Eso da una seguridad que eleva la autoestima y además impulsa el crecimiento personal. Sentido de pertenencia. No somos islas. Necesitamos gente que nos ame y gente a la que amemos. Y me doy tiempo para leer, antes de concluir, algunas de las preguntas que nos han hecho. Ernesto Fáez, de Culiacán, Sinaloa, nos dice: es muy bonito lo que está diciendo el padre, pero no creo que sea verdad. Lo que pasa es que a él siempre le ha ido bien, nunca ha sufrido, nunca ha tenido dolor. Yo fui perdiendo todo poco a poco. Dios no es justo, no nos ayuda cuando lo necesitamos, nos deja sufrir en vez de acabar con el dolor. Le agradezco mucho, Ernesto, sus comentarios. Yo creo que no hay un solo ser humano en este mundo que no haya experimentado el sufrimiento o el dolor. Todos hemos tenido crisis, todos hemos perdido seres amados, todos hemos enfermado. Yo le puedo asegurar que también yo he tenido mucho dolor y también sufrimiento, por supuesto, ¿no? Y sí, todo lo que he dicho es verdad. Aquí es importante distinguir entre el dolor y el sufrimiento, ¿eh? El dolor tiene que ver con nuestros procesos biológicos. Evidentemente mis miembros
corporales, si se enferman, si se lastiman, duelen. Pero el sufrimiento es más una actitud emocional. Yo decido si de un dolor hago una tragedia o si de un dolor hago una oportunidad para crecer. Siempre se puede ser feliz aún en medio de las adversidades. Las adversidades no son más fuertes que el amor, definitivamente no. Erika de Nogales, Arizona, nos dice: ¿cómo se puede vivir en paz si todo mundo se mete en tu vida, si no te dejan tener privacidad y tienes que vivir para hacer que todos estén contentos? Yo la verdad no sé qué hacer sin sentirme culpable por fallarle a mi familia. Bueno, Erika, usted no nació para cumplir las expectativas de los demás. Por supuesto que vivir en familia y vivir en sociedad exige de nosotros cumplir ciertas reglas y ciertas normas. Sin embargo, es muy importante, Erika, que aprendamos a marcar nuestros límites. Llega una edad en la vida en que uno tiene que decir: mira, en esta parte de mi vida tú no entras. Así como le ponemos límites a nuestras casas, así como ponemos límites de velocidad, así como ponemos límites en nuestros países y los marcamos muy bien. Si alguien se brinca el cerco de mi casa, invade mi privacidad y yo llamo a la policía. En las relaciones humanas es exactamente lo mismo. Yo debo aprender a poner límites. Y hay personas que son como la humedad, que se van metiendo, o son como esas enredaderas que envuelven a los árboles y los secan. A veces hay que anunciarles a los demás los límites. Mamá, papá, amigo, amiga, hermano, hermana, compañero, compañera. En esto tú no te metas. Esto es algo muy propio de mi vida y aquí nadie entra. Erika, aprenda a marcar límites. Y así va a dejar de experimentar culpas porque defrauda a su familia. También nos dice Juan de Hermosillo: ¿qué tan cierto es que las personas que se suicidan están condenados y no deben llevarse a la iglesia ni ofrecerles misas? La verdad me parece bien, porque la vida solo es de Dios. Juan, no es verdad. La iglesia recibe a todos y a todo mundo. El suicidio es un tema que debe analizarse interdisciplinarmente y no se puede hacer un juicio moral sobre él. Toda persona que se suicida debe llevarse al templo. Los rituales católicos tienen al menos 6 esquemas para celebraciones de misas de personas que se han quitado la vida. Es un mito popular. Bueno, quisiera responder muchas más preguntas, pero el tiempo no me alcanza. Yo solamente abundaría en esto que nos plantea Juan de Hermosillo. Realmente por instinto, por naturaleza, tendemos a defender la vida. Por tanto, una persona que se quita la vida, en el momento que lo hace algo no está funcionando bien en su cabeza. Algo no está funcionando bien en su lóbulo frontal. Por tanto, al hacerlo, no está plenamente consciente de la decisión que toma. Por tanto, no se puede hacer un juicio moral. La iglesia lo encomienda a la misericordia infinita de Dios. Yo espero que estos puntos sencillos que dialogamos hoy nos den la oportunidad de buscar nuestra plenitud humana. Recuerde que el Señor le ama profundamente y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego.